Descubre 10 hábitos extraordinarios que transformarán tu semana en la más productiva de tu vida. El peso de la rutina aplastaba a Javier cada mañana. Con sus 32 años, había visto sus sueños desgastarse junto a la línea de producción de una fábrica, donde sus manos, cansadas y agrietadas, luchaban por mantener a flote a su madre enferma y a sus 3 hermanos menores. Sin embargo, nada del sacrificio parecía suficiente para romper el ciclo que lo aprisionaba. La monotonía, un monstruo voraz, devoraba cualquier chispa de esperanza que intentara prender en su interior. Un sábado, mientras caminaba hacia el mercado, sus pensamientos sobre la vida eran interrumpidos por la voz conocida de doña Miriam. «Javier, ven aquí, siéntate», invitó la anciana que había sido profesora en su infancia. Aceptó la invitación, atraído por una calidez que contrarrestaba la frialdad de su mundo. Comenzó a compartir historias de su juventud, de la fuerza necesaria para superar obstáculos con sabiduría y determinación. La conversación fluía entre risas y recuerdos, pero al final, una propuesta inesperada. Te desafío a adoptar 10 hábitos extraordinarios que te transformarán. Javier, incrédulo pero intrigado, aceptó como si se le ofreciera una línea de salvación en medio del naufragio. Días más tarde, el desafío se convertía en una lucha. Cada mañana intentaba implementar los hábitos que doña Miriam le enseñó, desde meditar hasta planificar su día. Pero entre el ruido de la fábrica y las responsabilidades en casa, sentía que el caos volvía a envolverlo. Sin embargo, a medida que llevaba a cabo esos pequeños rituales, una sensación lejana de esperanza comenzó a emerger, aunque fuera solo una chispa. ¿Y si realmente puedo salir de aquí?, se preguntó mientras se lavaba la cara cada mañana. Pero justo cuando comenzaba a pensar en un futuro diferente, el universo le arrojó una oportunidad inesperada. Una oferta laboral en una empresa de renombre había llegado a sus manos, una puerta abierta hacia un mundo nuevo. Sin embargo, su corazón se estrujó ante el dilema que la decisión traía. Aceptar significaba alejarse de su madre y sus hermanos, de los rostros que lo necesitaban con desesperación. La lealtad y el deber pesaban en su alma como cadenas invisibles, manteniéndolo amarrado a su análisis constante. A medida que los días pasaban, la oferta se convertía en un eco en su mente. Los murmullos de sus vecinos se volvieron más nítidos, sus miradas más críticas. ¿Cómo puedes dejar a tu familia por un sueño? Este juicio hería más de lo que él estuvo dispuesto a aceptar. Se encontraba en un laberinto emocional, cuestionando cada paso que consideraba dar. Una noche, durante una reunión de la comunidad, Javier se enfrentó a una multitud que solía mirar por encima de su hombro. La tensión lo envolvía. Cada mirada crítica era un recordatorio de la carga que llevaba. En un impulso que lo sorprendió, decidió contar su historia. La sala quedó en silencio. Él compartió sus esfuerzos, sus nuevos hábitos. ¿Realmente hay que abandonar nuestras raíces para crear un futuro mejor? Lanzó la pregunta al aire con una mezcla de angustia y esperanza. El silencio era ensordecedor. Javier sabía que se había enfrentado a sus propios demonios. La angustia creció en su pecho. ¿Qué camino tomaría? La oportunidad pulsaba con fuerza, pero al mismo tiempo, su amor por su familia lo frenaba. Con cada latido, la incerteza se desbordaba, dejando una pregunta flotante en el aire cargado de emociones. ¿Podré realmente hallar equilibrio entre esta nueva vida y aquellas a las que tanto amo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos.
Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El zumbido de la plaza resonaba mientras Javier abandonaba la reunión, todavía sintiendo el peso de los ojos sobre él. La vida, en ese momento, se sentía más pesada que nunca. Se detuvo, mirando las luces brillantes que lo rodeaban y preguntándose si podría cambiar su futuro sin sacrificar su amor. En el profundo vaivén de la noche, su mente giraba, capturada por una tensión insoportable. ¿Qué decisiones estaba dispuesto a tomar? ¿Sería el habitáculo de su vida un lugar donde los sueños queden ahogados por la realidad? La angustia se apoderó de él, dejando la pregunta resonando en su mente. ¿De verdad tenía el poder de transformar su vida sin dejar atrás lo que más quería? El amanecer filtraba su luz por la ventana, iluminando la pequeña habitación llena de recuerdos y sueños olvidados. Javier se sentó en la cama, con la mente aún ensombrecida por el peso de sus pensamientos. La reunión de la noche anterior había dejado una huella en su interior, una especie de fuego que se encendía en respuesta a su deseo de cambio. Comenzó a reflexionar sobre los hábitos que había adoptado recientemente. Meditación, escritura, una rutina de ejercicio. Todos eran pasos pequeños, pero sumaban a un camino sin explorar. Aquel día, decidió enfocarse en la planificación. Tomó papel y lápiz y trazó un mapa de su futuro, uno que incluía la oferta de trabajo. ¿Qué implicaba realmente aceptarla? ¿Podía dividir su tiempo y energía entre su nueva vida y los deberes hacia su familia? Mientras escribía, su mente se inundó de posibilidades. Visualizó a un Javier que trabajaba en una oficina luminosa, rodeado de personas que compartían su pasión por el crecimiento y la superación. Al mismo tiempo, no podía desvincular la imagen de su madre enferma y sus hermanos desconsolados. ¿Podría ser un buen hijo y también ser fiel a sus sueños? A medida que las preguntas brotaban como burbujas, se sintió más angustiado que nunca. Decidió dar un paso crítico: hablar con su madre. Aquella tarde, se sentó frente a ella, su corazón palpitando en su pecho. «Mamá, he recibido una oferta de trabajo. Es una gran oportunidad», comenzó, dándole un vistazo a su reacción. Su madre lo miró detenidamente. El brillo en sus ojos se mezcló con una preocupación palpable. «¿Vas a dejarme, hijo?», preguntó, y su voz tembló como la hoja de un árbol en un día de viento. «No quiero dejarte», admitió Javier, sintiendo cómo la culpa lo envolvía. «Pero siento que esta oportunidad puede ser el cambio que necesitamos». Fue entonces cuando vio algo en los ojos de su madre. No era reproche, sino una comprensión profunda. «Hijo, siempre seré tu apoyo. Si esto es lo que necesitas para avanzar, tienes que intentarlo. Solo recuerda que tu felicidad también importa». Esas palabras resonaron en su mente como un eco liberador. La aceptación de su madre fue como un bálsamo para su alma atormentada. Se dio el permiso de soñar, pero eso también lo llevó a una nueva reflexión. Era necesario planear de forma concreta cómo podría equilibrar ambos mundos. ¿Era viable gestionar el tiempo y las responsabilidades laborales con el amor familiar? Motivado por el nuevo impulso que su madre le había dado, se sentó nuevamente a escribir, ahora con más claridad. Estableció rituales diarios que le permitirían estar presente en ambas esferas de su vida. Asignó momentos específicos para sus responsabilidades familiares, así como bloques de tiempo dedicados al trabajo y su desarrollo personal. Para Javier, cada minuta contaba, y se convirtió en un desafío que estaba dispuesto a conquistar. La semana avanzaba, y mientras seguía implementando su nuevo enfoque, la sensación de control creció en su pecho. Aprendió a decir no a distracciones, a establecer límites. Sin embargo, un nuevo dilema surgió. Su supervisor lo presionaba para que tomara una decisión rápidamente acerca de la oferta de empleo. Era un momento crucial. Se dio cuenta de que había llegado la hora de la verdad,
No podía escapar al desafío al que se había comprometido. El día de la decisión se acercaba, y Javier resonaba con la incertidumbre. ¿Estaba preparado para dar el salto? ¿Era realmente posible ser un buen hijo y también un profesional exitoso? Justo al final de la semana, mientras contemplaba el horizonte de su ciudad, una certeza surgió en su interior. Necesitaba explorar más y encontrar su verdadera voz dentro del dilema. La noche anterior a la respuesta, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Estamos esperando tu respuesta. Lo miró fijamente. En ese momento sintió que el verdadero desafío no solo era cómo aceptar o rechazar el trabajo, sino cómo encontrar su propia voz en medio de tanta presión externa. ¿Podría reconciliar las expectativas ajenas y su propio deseo? Sería en ese cruce donde la respuesta se vislumbraría como un eco en su conciencia. El día que decidió enviar la respuesta fue un torbellino de emociones. Javier cerró los ojos por un momento, intentando captar el susurro de su intuición. Se había pasado la noche reflexionando sobre sus prioridades, el equilibrio que buscaba, cuestionándose si estaba listo para renunciar a lo conocido. El momento llegó y pulsó enviar. Su corazón se aceleró. La sensación de acción era liberadora y aterradora a la vez. La incertidumbre había comenzado a formarse como una sombra. Pocos días después, fue recibido en la nueva empresa con entusiasmo, como si todos los ojos estuvieran puestos en él. Los rostros sonrientes de sus nuevos compañeros merecían ser celebrados, pero Javier no podía evitar sentir que llevaba una carga invisible a sus espaldas. La tranquilidad inicial ante un nuevo entorno laboral pronto se desvaneció, tornándose en preocupación. ¿Sería capaz de encajar y al mismo tiempo mantener el compromiso con su familia? Las primeras semanas lo sumergieron en un torbellino de tareas y expectativas. La carga de trabajo era intensa y las reuniones se sucedían sin descanso. Se dio cuenta de que la planificación que había delineado en su mente podría desmoronarse si no lograba implementar un nuevo enfoque. Esa realidad se le volvió apremiante. Una tarde, mientras revisaba correos en su escritorio, la frase de su madre se repitió como un mantra en su cabeza. Tu felicidad también importa. Sin embargo, la presión por sobresalir lo llevaba a cuestionar esa afirmación. La ansiedad se apoderó de él. ¿Cómo podría disfrutar del trabajo si lo vivía como una condena aderezada por un aplastante miedo al fracaso? Para resolverlo, decidió organizar una sesión de autoconocimiento. Con un cuaderno en mano, se sentó en un café, tomando un respiro profundo. Comenzó a escribir sobre sus emociones, las penas, los triunfos, los miedos y las expectativas. A medida que sus pensamientos fluyeron, un patrón emergió. Su deseo de ser reconocido y querido, tanto en casa como en la oficina, se había convertido en una doble carga que agotaba su energía. Se dio cuenta de que era vital redefinir sus propias metas, no las que otros esperaban de él. Las decisiones que tomó ese día fueron determinantes. En vez de dejarse arrastrar por la corriente, optó por establecer su propio estándar de éxito. Replanteó prioridades. En lugar de abarcar toda tarea que se le presentaba, se comprometió a identificar lo que realmente le aportaba valor, tanto profesional como personalmente. Las distracciones fueron las primeras en salir de su vida. Aprendió a delegar, a pedir ayuda cuando lo necesitaba y a decir no con asertividad. Comenzó a notar un cambio tangible en su estado de ánimo. La claridad mental lo ayudó a navegar retos que antes lo desbordaban. La relación con su madre aún era fundamental. Su apoyo era más que un aliento, un recordatorio constante del amor incondicional que lo impulsaba. Una tarde, mientras revisaba su agenda, Javier se sintió satisfecho con el progreso que había logrado. Los rituales de la meditación y el ejercicio, junto a sus nuevas estrategias organizativas, consolidaron su sensación de control. Esa noche, en una conversación con su madre, pudo compartir no solo su día, sino su evolución. Ella lo escuchaba, orgullosa y con la certeza de que había comenzado a encontrar su propia voz. Sin embargo, cuando pensó que todo estaba en orden, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Una reunión con el director general del área, donde se discutiría un gran proyecto en el que él participaría activamente. El miedo a no cumplir con las expectativas lo envolvió de nuevo.
La noche antes de la reunión, Javier recogió sus pensamientos, repasando las estrategias que había decidido implementar. Pero una pregunta quedó resonando entre las páginas de su cuaderno. ¿Realmente sabía cómo convertir ese momento en su oportunidad o simplemente quería evitar el fracaso? Con una mezcla de determinación y temor, Javier supo que el momento de demostrar quién era realmente estaba a punto de llegar. La mañana de la reunión llegó más rápido de lo que Javier había anticipado. Se despertó antes del amanecer, su mente en un constante vaivén de ideas y un torrente de dudas. Mientras se preparaba, miró su reflejo en el espejo, tratando de encontrar en su propio rostro el atisbo de un hombre seguro. Se recordó a sí mismo que la preparación sería su mejor aliada. En su interior, sabía que el control que había comenzado a forjar en su vida personal debía trasladarse a este nuevo espacio profesional. A medida que avanzaba la mañana, cada paso hacia la oficina parecía más pesado que el anterior. Las calles estaban imbuidas de un silencio expectante, y la brisa fresca lo rodeaba como un recordatorio de que afuera el mundo seguía indiferente a su tormenta interna. Sin embargo, en el fondo, Javier albergaba una chispa de expectativa. Había trabajado arduamente para redefinir su lugar en este nuevo trabajo, y aunque el miedo se aferraba a sus pensamientos, también había espacio para la esperanza. Al llegar, el ambiente en la sala de reuniones era electrizante. Su nuevo equipo ya estaba presente, y las conversaciones a su alrededor giraban en torno al proyecto. Javier se sintió casi como un intruso por un instante, pero se recordó las decisiones que había tomado las semanas anteriores. Resolvió que no dejaría que la inseguridad lo definiera. Se sentó, tomando una respiración profunda, mientras escuchaba a sus compañeros expresar sus ideas. Con cada una de ellas, lejos de sentirse abrumado, se sintió fortalecido por la diversidad de opiniones. Comenzó a notar que aquello que lo había mantenido en la penumbra, el deseo de aprobación, podía transformarse en una oportunidad para aportar su propia perspectiva. Sin embargo, aún lo acechaba el temor a quedar mal. La voz interna que le decía que no era lo suficientemente bueno se hacía cada vez más fuerte. Fue entonces cuando ocurrió un momento revelador. Alguien hizo una pregunta que Javier, en su mente, ya había empezado a formular en su cuaderno. Sin pensarlo demasiado, interpuso su voz, aportando su visión al desafío planteado, destacando no solo su análisis, sino también su experiencia previa. En ese instante sintió una conexión poderosa entre lo que había aprendido en su jornada de autoconocimiento y la relevancia de sus aportes en el espacio profesional. Las intervenciones fluyeron durante la reunión, y aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, se dio cuenta de que había empezado a encontrar su voz entre un mar de opiniones. Recibir la atención positiva del director general fue un baño de energía que lo impulsó a seguir participando. La fragilidad de su temor comenzó a desvanecerse en la medida que él mismo se permitía ser un contribuyente valioso. Al finalizar la reunión, Javier sintió que había logrado más que un simple avance profesional. Había aprendido a abrazar tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades. Caminó de regreso a su escritorio con una sensación renovada de propósito. Aquella carga invisible que había llevado durante semanas comenzó a sentirse más ligera. Sin embargo, mientras revisaba las tareas que se avecinaban, un mensaje inesperado en su teléfono lo hizo detenerse. Era una invitación a una reunión informal con el director general sobre el proyecto en el que había participado. Su mente se llenó de alertas. ¿Se trataba de una evaluación o una oportunidad de crecimiento? Aunque estaba emocionado, la incertidumbre atravesó su pecho. Javier comprendió que este nuevo encuentro podría definir no solo su trayectoria profesional, sino también cómo se percibiría a sí mismo en ese escenario. Con el corazón acelerado, recordó el diálogo interno que había cultivado. Este era un momento para demostrar su valor y seguir construyendo la vida que había comenzado a moldear. La pregunta ahora resonaba con más fuerza. ¿Estaba listo para capitalizar esta nueva oportunidad o se dejaría vencer por el miedo al fracaso? Las posibilidades eran vastas y cada decisión se sentía más crucial que la anterior.
El día de la reunión con el director general se acercaba rápidamente y la ansiedad comenzó a mezclarse con una curiosidad inquieta. Javier se sintió obligado a prepararse no solo para presentar su trabajo, sino para capitalizar cada pequeña oportunidad que se presentara. Así que una noche decidió sentarse frente a su escritorio y hacer una lista de las preguntas y temas que creía que podían surgir. Escribió palabras clave, teorías y reflexiones sobre su trabajo. Lo que comenzó como un ejercicio de preparación se convirtió en una revelación sobre sus propias capacidades. Mientras anotaba, se dio cuenta de que estaba describiendo no solo su proyección profesional, sino también el tipo de persona en la que quería convertirse. Este proceso de autoconocimiento profundizaba su visión de sí mismo, desvelando recursos emergentes que había ignorado. Esa noche se sintió más ligero, una sensación que contrastaba con las pesadas nubes que habían sobrevolado sus pensamientos en días pasados. Al día siguiente, llegó a la oficina con la firme determinación de que esta reunión era su momento. Miró su reflejo en el ascensor, contemplando de nuevo ese rostro que apenas reconocía. Al entrar en la sala donde se llevaría a cabo el encuentro, sintió un torbellino de emociones, nervios, emoción y un ligero destello de confianza. Se sentó en la mesa, atento a cada palabra que sus compañeros y el director general intercambiaban. El director llegó y Javier sintió que la energía en la habitación cambiaba. La seriedad de la situación no lo abrumó, en cambio, lo invitó a elevar sus expectativas. En un momento dado, el director expresó su deseo de entender cómo cada miembro del equipo visualizaba el futuro del proyecto. Javier sabía que este era el momento. Respiró hondo y cuando su turno llegó, expuso su visión de manera clara y concisa, integrando insights que había obtenido del trabajo en equipo anterior. La conversación se tornó dinámica y Javier se sintió en su elemento. Sus intervenciones no eran meras respuestas a preguntas. Cada aporte enriquecía la discusión. Las miradas de su equipo y del director le proporcionaron un impulso que lo llenó de energía. Se notaba la diferencia. Ya no estaba buscando aprobación. Estaba contribuyendo al diálogo con valor. Con cada comentario firmado con su nombre, el peso de la inseguridad se desvanecía. La motivación interna que había comenzado a trabajar en sí mismo parecía florecer ante la mirada atenta de sus colegas. Javier comprendió que estaba no solo redefiniendo su rol, sino que se estaba plasmando como un elemento clave en el engranaje del equipo. Cuando la reunión finalizó, la retroalimentación del director llenó la sala de entusiasmo. Javier sintió que había sido parte de algo significativo. Las risas y los aplausos resonaron por la oficina. Pero entre todo ese bullicio, un profundo zumbido de inquietud lo acechaba. Aún quedaba una mancha de incertidumbre. Aunque había brillado en esa reunión, su mente le susurraba que aún había pruebas que enfrentar, y el camino estaba lejos de ser claro. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, un nuevo correo apareció en su bandeja de entrada. La invitación era a una presentación a un grupo de ejecutivos de alto nivel, que tendría lugar en solo 3 días. El corazón de Javier se aceleró al leer la línea final. Esperamos contar contigo. Queremos escuchar tu voz en esta ocasión. Aquella invitación no solo era una confirmación de sus recientes logros, sino también un reto que podría representarle un alto costo personal. ¿Podía mantener el impulso logrado, o esta oportunidad lo sumiría de nuevo en dudas? La historia a seguir se tornaba aún más intensa. Javier sabía que era su momento para brillar, pero ¿estaba realmente listo para ir más allá de lo que había alcanzado hasta ahora? La pregunta lo mantenía despierto esa noche, y la resolución requería de una valentía que aún no sabía si poseía. La mañana siguiente comenzó con una carga de expectativas. Javier se sentó tras su escritorio, el correo invitacional aún fresco en su mente. La idea de hablar ante un grupo de ejecutivos de alto nivel no hacía más que aumentar su adrenalina y su ansiedad simultáneamente. Se decía que este espacio estaba destinado a líderes, visionarios,
personas que habían escalado en el ámbito profesional a fuerza de esfuerzo y persistencia. Sin embargo, esa realidad no se dejaba ignorar. Él también podía ser uno de ellos, podría ser el próximo en contribuir con su visión. Hizo un repaso mental de las ideas que había organizado la noche anterior. Ahora, más que en cualquier otra ocasión, necesitaba ser preciso. Sabía que la claridad y la concisión serían sus aliadas en la presentación. Se propuso trabajar en los detalles. Poco a poco comenzó a definir su enfoque. Escribir se volvió un ejercicio terapéutico, un proceso de destilación en el que cada palabra contaba. La trama de su discurso se iba tejiendo mientras combinaba su visión con estadísticas y ejemplos que consideraba relevantes. La autocrítica, que tantas veces lo había frenado, se convirtió en una fuente de motivación hacia la excelencia. Esa tarde, decidió buscar a un mentor dentro de la empresa. No era fácil para él pedir ayuda. Siempre había sido más un lobo solitario que un jugador de equipo. Pero entendió que este era un momento crucial. Encontró a Laura, su colega más experimentada, cuya opinión siempre respetó. Se sentaron en una pequeña sala de conferencias, lejos del ruido habitual. Javier presentó su bosquejo de la presentación, y con cada observación de Laura, su mente se expandía. Ella dio perspectivas que Javier no había considerado, desafiándolo a pensar más allá de lo evidente. Recuerda que estás ahí para vender tu propuesta y a ti mismo, no solo a la audiencia. Usa tu historia personal. Ese es un puente poderoso, le aconsejó Laura con la mirada fija en él. Las palabras calaron hondo. Javier había estado tan centrado en presentar hechos y cifras que había ignorado el impacto emocional de su propia experiencia. Fue un punto de inflexión. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Los días siguientes transcurrieron bajo un volcán de preparación. A medida que se acercaba la presentación, su confianza se erguía, pero también la presión aumentaba. Una serie de imágenes comenzaron a formarse en su mente. Un escenario iluminado, el murmullo de la audiencia, el momento en que finalmente podría compartir su visión. Sin embargo, tras esa ilusión, la sombra de sus inseguridades acechaba, recordándole que todo podría desmoronarse. Javier decidió establecer un ritual previo a la presentación. Cada noche se sentaba a reflexionar sobre sus motivaciones. No solo se trataba de destacar entre los demás ejecutivos, sino de reafirmar su compromiso con su propio crecimiento. La lucha interna era intensa, un constante tira y afloja entre el entusiasmo y el miedo al fracaso. Finalmente llegó el día. Mientras se vestía, su mente corría a 1000 por hora. Se sintió abrumado al pensar en lo que estaba en juego. La vida de un extraño, un colega, un amigo, un futuro, ahora reposaba sobre sus hombros. Justo antes de salir a la sala de presentación, inhaló profundamente y se miró en el espejo. El desafío se perfilaba ante él, desgastando la ilusión de seguridad que había construido durante la semana. Con cada paso hacia la sala de conferencias, la adrenalina se disparaba. La mesa estaba llena de caras serias, ansiosas por escuchar que alguien hiciera la diferencia. Javier sintió que un nuevo tipo de presión le asediaba. No solo debía entregar información, debía impactar. Este no era un momento cualquiera, era el punto donde su anterior yo quedaría atrás y el nuevo Javier debía surgir con fuerza. Al abrir la puerta y cruzar el umbral, la realidad de su decisión lo golpeó con fuerza. El instante había llegado de forma inesperada y electrizante. Pero Javier sabía que lo que estaba en juego era más que un simple discurso. Tenía la oportunidad de transformarse, de emerger completamente renovado, o arriesgarse a quedar en la incertidumbre. Mientras comenzaba su presentación, la sala enmudeció en anticipación. Javier no solo iba a hablar, iba a descubrir las profundidades de su capacidad personal y profesional. Una voz interior se alzaba por encima de la otra. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar para lograrlo? La pregunta seguía latiendo en su interior, entregándole un absoluto sentido de urgencia.
Y cuando miró a su audiencia, no pudo evitar preguntarse si verdaderamente estaba listo para confrontar lo que iba a surgir. Todo estaba a punto de revelarse, y aquel impulso interno lo empujaba a un nuevo horizonte. Estaba preparado para abrirse a la vulnerabilidad y, más aún, a la grandeza que podría conllevar. El estruendo de su propia voz resonó en la sala, cortante y clara. La presentación comenzaba, y a medida que compartía su visión, sintió cómo las palabras cobraban vida. Sin embargo, la adrenalina no solo incrementaba su energía, sino que también aumentaba el ruido de sus inseguridades. Comenzó a narrar su historia personal, entrelazándola con los datos y las metas. Describió los fracasos que había enfrentado y cómo esos momentos lo habían llevado a este punto. Cada anécdota se convirtió en un eslabón que conectaba su pasado con su futuro. Mientras avanzaba, notó que sus compañeros de la audiencia se inclinaban hacia adelante, en un gesto involuntario que revelaba su interés genuino. Ese pequeño cambio en el lenguaje corporal de los presentes llenó a Javier de confianza. El vínculo emocional que estaba creando se sentía genuino. Era un capullo que comenzaba a florecer ante sus ojos. Sin embargo, en momentos de puentes emocionales construidos, el fantasma de su antiguo yo lo acechaba. Las dudas seguían susurrándole al oído, impidiéndole liberarse del temor al juicio. En lugar de dejarse llevar por el pánico, aprovechó el momento. Con un giro inesperado, Javier se dirigió a sus propias batallas. Así como Laura le había aconsejado, se permitió ser vulnerable. Ella había tenido razón. En la fragilidad había una fuerza poderosa, una forma de conectar que pocas veces se ve. Todo este tiempo, comenzó, con el corazón latiendo desbocado. He luchado contra el miedo al fracaso. He creído que mis fallas me definían. La habitación parecía contener la respiración. Era como si los ejecutivos que lo rodeaban no solo escucharan, sino que se sumergieran en su historia. Pero fue precisamente en esos momentos, cuando caí y me levanté, que encontré la fuerza para seguir avanzando. No podía ser un líder si no estaba dispuesto a mostrar mis cicatrices. Con cada minuto que pasaba, la energía en la sala se transformaba. Ahora Javier no solo hablaba de cifras y estrategias, estaba hablando de conexión humana. Bastó un instante para que su discurso pasara de ser una mera exposición a una conversación profunda sobre el crecimiento, la vulnerabilidad y la voluntad de superar las adversidades. Al concluir, una ovación estalló en medio del salón, y el eco de sus propios pensamientos se desvaneció momentáneamente. Había hecho su parte. Había convertido la vulnerabilidad en un arma, la autenticidad en un producto. Sin embargo, algo más importante surgió en su mente. ¿Fue suficiente? La satisfacción por el reconocimiento pronto dio paso a la inquietud. La presentación no era solo una prueba de habilidad, era un paso hacia un futuro incierto. Cualquier opción mal calculada podría reflejarse en su carrera. Tras el evento, las conversaciones comenzaron a fluir. Su teléfono vibraba con nuevas conexiones y propuestas. Parecía que el universo del networking se abría ante él. Pero mientras asimilaba los resultados de su esfuerzo, sintió que había más en juego. Había demasiadas voces llamándolo. La adrenalina del escenario se había convertido en un súbito impulso de acción. Debía aprovechar cada conexión establecida y cada oportunidad que desbordaba su camino. El día se convertía rápidamente en noche y Javier se encontró frente a la pantalla de su computadora, revisando correos y mensajes. Las próximas semanas se perfilaban como un torbellino de posibilidades. Sin embargo, una pregunta persistía en su interior. ¿Estaba preparado para lidiar con los retos que vendrían? No solo en términos de oportunidades, sino también en cuanto a la inevitable competencia que surgiría de sus propios logros. Mientras se acomodaba en su silla, una decisión crucial emergió en su mente. No podía dejar que el miedo anterior volviera a frenar su evolución. Este era solo el inicio. Para crecer, necesitaba explorar no solo su capacidad de hablar, sino su habilidad para gestionar y liderar.
La conexión humana era importante, pero el verdadero desafío ahora se enfocaba en la creación de su propio camino. Y en ese punto de revelación, un correo lo detuvo en seco. Un invitado a un programa exclusivo de liderazgo. Necesitaría demostrar que la presentación había sido solo una pieza del rompecabezas y ahora se enfrentaría no solo a otros, sino a sí mismo. La inherente lucha entre el deseo de sobresalir y el miedo a ser superado comenzaba a gestarse nuevamente en su interior. ¿Podría mantener la llama de la vulnerabilidad y la autenticidad mientras navegaba por este nuevo dominio lleno de desafíos? El verdadero test aún estaba por llegar. La luz de la pantalla titilaba mientras Javier leía el mensaje con creciente intriga. El programa de liderazgo no solo prometía técnicas prácticas, sino también la oportunidad de interactuar con líderes influyentes en su campo. Sin embargo, la perspectiva de estar en un ambiente competitivo encendía las alarmas que había intentado silenciar. ¿Podría sostener el nivel mostrado en su presentación? La duda lo asediaba como una sombra persistente. Por la mañana siguiente, colmado de determinación, se preparó para adentrarse en ese nuevo reto. En el espejo, vio a un Javier familiar, aunque con matices diferentes. Había una chispa de confianza en su mirada, pero también una inquietud palpable. Sabía que cada decisión que tomara durante las próximas semanas sería crucial para su trayecto. Mientras se dirigía al evento, su mente se debatía entre las posibilidades y los miedos. Determinó que debía llegar con una estrategia clara para destacarse no solo por su historia personal, sino también por su enfoque innovador hacia el liderazgo. Decidió que además de compartir su propia experiencia, era vital escuchar a los demás y aprender de ellos. Esta vez sería un estudiante dispuesto a absorber tanto como a aportar. Al entrar al recinto, la atmósfera vibraba con energía. Un grupo de profesionales en la misma búsqueda de crecimiento personal y profesional intercambiaban ideas sobre sus logros y aspiraciones. Javier se presentó al primero que encontró. Una mujer de cabello rizado que se presentó como Valeria tenía una visión sobre liderazgo que resonaba con él. Para mí, el liderazgo no se trata solo de influir en otros, sino de aprender a ser flexible. Es importante adaptarse y evolucionar. A veces descubrir una nueva estrategia es más valioso que seguir un mapa ya trazado, dijo ella, y Javier asintió, sintiendo cómo sus palabras retumbaban con verdad. Era un recordatorio de que la adaptabilidad era clave en su evolución. A medida que el seminario avanzaba, Javier se dio cuenta de que esto iba más allá de un simple entrenamiento. Era una oportunidad para el autoconocimiento. Al final de la primera jornada, se le asignó realizar una presentación breve sobre lo que significaba el liderazgo para él. La presión lo envolvía, pero también lo emocionaba. Sabía que debía enfrentar y ofrecer un aspecto auténtico de sí mismo. Mientras preparaba sus notas, reflexionó profundamente sobre lo que había aprendido de su propia experiencia y de las interacciones del día. La clave no haría que fuera un líder perfecto, sino un líder honesto. Decidió compartir las luchas que aún enfrentaba en su camino hacia el liderazgo. Estas no eran solo historias de victorias, eran momentos de cuestionamientos y de decisiones difíciles. Esa noche, tras la cena, sintió un impulso por caminar y meditar sobre el día. La brisa fresca le despejaba la mente, y en eso surgió una idea renovada. ¿Y si cada interacción que tuvo no solo construía su red, sino también su esencia personal? En lugar de buscar ser el mejor, quería ser el más auténtico. Este cambio de perspectiva podría marcar una diferencia en su camino hacia el éxito. Sin embargo, al volver a su habitación, revisó sus correos electrónicos nuevamente, encontrando un mensaje que lo sacudió de su reflexión. Un antiguo colega le advertía sobre un competidor que había empezado a ascender en la misma dirección que él, una amenaza que podía poner en riesgo lo recién construido. Ese correo lo dejó inquieto. La lucha interna entre ser auténtico y mantenerse competitivo exigía otra capa de estrategia. Javier sabía que debía aprovechar cada recurso a su alcance, aprender y adaptarse, pero ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para salvaguardar sus logros?
¿Podría equilibrar su autenticidad con la necesidad de sobresalir en un ámbito que ahora se sentía cada vez más hostil? La dualidad de avanzar sin traicionar sus principios se convertiría en su mayor desafío. La noche se cerraba con un aire de incertidumbre impregnando sus pensamientos. La búsqueda de su lugar en este nuevo mundo de liderazgo había comenzado, pero un dilema se cernía sobre él. La vulnerabilidad auténtica podría ser su mayor fortaleza, o tal vez un arma de doble filo. La verdad lo esperaba, y el verdadero reto apenas empezaba. El día amaneció con una sensación de electricidad en el aire, una mezcla de nerviosismo y expectativa que Javier no podía ignorar. Se encontró en la sala de conferencias, mirando a su alrededor, observando cómo los demás participantes se preparaban para la jornada. Cada uno aparentaba una confianza que él anhelaba alcanzar, y fue en ese momento que comenzó a entender algo fundamental. La mayoría de ellos también enfrentaba su propio conjunto de dudas. Recapituló su enfoque. No era suficiente con ser solo auténtico, debía ser proactivo. Se prometió a sí mismo salir de su zona de confort y ser audaz en sus interacciones. Entonces decidió buscar a Valeria antes de que comenzara la primera ronda de talleres. Quería escuchar más sobre su enfoque flexible de liderazgo. Como él, ella había expresado luchas, pero también un sentido claro de dirección. Este era el tipo de conexión que necesitaba. Al encontrarla conversando con un grupo, se sintió atraído por su risa genuina. Una llamarada de seguridad lo empujó a acercarse. Valeria, me gustaría saber más sobre cómo llegas a ser tan adaptable en el liderazgo. ¿Tienes algún método específico que te ayude en momentos de incertidumbre?, preguntó. Ella sonrió, intrigado por su interés. La clave está en la autoobservación. Cada vez que enfrento una situación, me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? Y por supuesto, rodearme de personas que desafíen mis ideas. A veces el cambio viene de un ángulo que no había considerado. Sus palabras chisporrotearon en la mente de Javier, encendiendo una urgencia de exploración no solo dentro de sí mismo, sino también en la forma en que interactuaba con los demás. Al pasar por los talleres, cada ejercicio se convirtió en un campo de pruebas para su personalidad emergente. En un ejercicio de role-playing, le tocó asumir el papel de un líder que debe resolver un conflicto interno en su equipo. Al enfrentarse a una dinámica tensa dentro del grupo, sintió una presión conocida que amenazaba con paralizarlo. Pero recordó la flexibilidad que Valeria mencionó. Se centró en preguntar a los demás por sus perspectivas, y lentamente los distintos puntos de vista comenzaron a fluir. La conversación se transformó y el enfoque colectivo dejó ver la fortaleza del trabajo colaborativo. A medida que el día avanzaba, Javier se sentía cada vez más alineado con esa versión de sí mismo que había aspirado a ser. Sin embargo, a la par de su crecimiento, la noticia del competidor seguía acechando. Era difícil concentrarse plenamente sin que eso interfiriera en su estado mental. Sabía que la autenticidad tenía que ir acompañada con decisiones estratégicas. Las interacciones habían surtido efecto, pero había áreas en las que debía fortalecer su posición. Esa noche, tras una jornada absorbiendo conocimiento, Javier decidió revisar en detalle el perfil del competidor. ¿Qué tenían en común? ¿Qué es lo que lo hacía destacar? Se sintió obligado a descubrir su propuesta único del mercado y empezó a identificar oportunidades en las que podría diferenciarse sin comprometer sus ideales. Mientras le daba vueltas a la situación, se dio cuenta de que la competencia no solo exigía un enfoque agresivo, sino que también le ofrecía una razón para mejorar. Si lo que importa es ser auténtico, entonces, ¿cómo puedo ser auténtico y competitivo a la vez?, se preguntó. Los próximos días se convertirían en un crisol de pruebas, donde la autenticidad y el espíritu competitivo habrían de coexistir. Javier ya no podía permitirse descansar. La presión iba en aumento, y con cada lección aprendida, la opción de rendirse no era jamás el camino. Debía elegir. ¿Podría crear un equilibrio que lo llevara más allá de su actual limitación?
La anticipación palpitaba en su pecho. Solo uno de nosotros puede llegar a ser el líder en este campo, pensó, y en ese instante vislumbró la necesidad de un giro audaz. Pero el dilema espiritual y estratégico planteaba una pregunta más profunda. ¿A qué costo estaría dispuesto a llegar para establecerse en la cima? El tiempo escaseaba, y pronto tendría que enfrentarse a una decisión que podría cambiar el curso de su vida. No solo era su carrera en juego, su esencia misma parecía estar en la balanza. El momento esperado había llegado. Javier se enfrentaba a la decisión que había ido gestando en su interior durante semanas. Miraba al espejo y se vio ahora no solo como un trabajador más, sino como un líder en formación. Había pasado de ser un hombre amedrentado por las expectativas ajenas a alguien que comprendía la importancia de ser auténtico en medio de la presión. A medida que avanzaba la semana, las luces de la expectativa brillaban intensamente. Con los nuevos aprendizajes adquiridos en el programa de liderazgo, había tomado valor para hacer preguntas difíciles. No era solo una cuestión de ser visto, sino de ser escuchado. Sabía que su voz valía tanto como la de cualquier otro. Esa tarde se sentó con su mentor en la empresa, Laura, y discutió sus próximas estrategias. Saber adaptarse no significa comprometer tus valores. Se trata de ser flexible mientras te mantienes fiel a ti mismo, le decía con firmeza. La semana de presentaciones y encuentros se fue desglosando en su mente como un rompecabezas en el que cada pieza comenzaba a encajar. Su propósito se aclaró. No solo quería ser un líder, sino un referente en lo que significaba ser un líder genuino. Javier empezó a esbozar un plan que no solo se centraba en la competencia, sino en la colaboración. Así que decidió que su enfoque iría más allá de simplemente destacar en su campo. Quería construir una red de apoyo entre colegas. Cuando llegó el día del gran evento donde tendría que presentar su propuesta ante ejecutivos de alto mando, su corazón latía con fuerza. Se sentía preparado, porque había definido no solo los puntos que quería comunicar, sino que también había incorporado en su discurso la esencia de lo que había aprendido, la importancia de ser auténtico a la par que estratégico. Con cada palabra, trabajaría para construir un puente entre conexión personal y éxito profesional. Al entrar en la sala de conferencias, la mirada de los asistentes se posó sobre él. Javier sintió el familiar impulso de la adrenalina y un instante de nerviosismo, pero recordó las palabras de Laura y Valeria. En lugar de dejar que el miedo lo paralizara, respiró hondo y comenzó a hablar. Con el flujo de sus ideas, llevó a la audiencia a través de su viaje, la lucha, el aprendizaje y la decisión de abrazar la vulnerabilidad como un activo. Compartió cómo su intención no era solo ganar, sino crear valor, un espacio de colaboración donde cada uno se sintiera visto y reconocido. Se percató de que el competitivo no era el que más gritaba, sino el que construía lazos genuinos. La presentación culminó con un llamado a la acción. Creamos un camino hacia la excelencia al unir nuestras voces. No se trata solo de competir, sino de potenciar lo mejor de cada uno de nosotros. Luego, Javier vio cómo los rostros del panel se iluminaban ante su propuesta. Al finalizar, el mismo director general que había admirado su participación en las reuniones previas se acercó. Javier, me impresionó tu enfoque. Existe una necesidad de líderes que puedan crear conexiones significativas dentro de nuestras organizaciones. Su presentación ha resonado con nuestra visión. El reconocimiento fue el impulso que necesitaba. Se sentía en la cima del mundo. Sin embargo, había algo más importante que el aplauso. Había encontrado su voz auténtica en medio de las expectativas de muchos. Javier había logrado fusionar sus aspiraciones profesionales con su esencia personal. El camino no era sencillo, pero comprender que podía avanzar sin dejarse llevar por la ansiedad fue su mayor descubrimiento. Había demostrado que ser un buen hijo y un profesional exitoso no eran mutuamente excluyentes, sino que podían coexistir. Javier sentía una seguridad renovada, equilibrada entre sus objetivos y su vida personal.
Los días siguientes se convirtieron en un espacio fértil para la creación de conexiones sólidas y el fortalecimiento de su red profesional. A través de cada conversación, Javier no solo se posicionaba como un líder emergente, se establecía, ante todo, como un ser humano genuino. Su transformación reflejó un crecimiento concreto y tangible. Ahora, con una confianza sólida y un enfoque clarificado, miraba hacia el futuro sin miedo. Había conquistado el laberinto del desafío personal que hasta hace poco lo mantenía en vilo. No solo había encontrado su camino, sino que también estaba listo para seguir explorando, para compartir su historia y ayudar a otros a encontrarla. Este triunfo personal ahora era motivo de celebración, no solo para él, sino también para su familia. Javier entendió que su viaje estaba muy lejos de ser un destino. Era un proceso continuo que comenzaba a sentar las bases de un legado que no solo enriquecería su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Así, al final de la semana, Javier pudo mirar hacia atrás y ver no solo el camino recorrido, sino también la luz brillante que representaba su futuro. Ahora te invito a formar parte de esta travesía única. Si has llegado hasta aquí, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que seguirán inspirándote. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean esta transformación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desarrollo de Javier y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento en el que puedes mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.